¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la última parte de este tema de elementos sujetos a atención. Con esta parte terminamos el tema de elementos sujetos a esfuerzos a atención y vamos a continuar con elementos sujetos a compresión, que les había comentado ya, es un poco más breve. Es el segundo tema que vamos a ver y con eso vamos a terminar el semestre, el curso. Bien, esta última parte se trata de el bloque de cortante. Habíamos ya comentado algo ya en la clase pasada, pero bueno, lo inicio de nuevo. Bloque de cortante se refiere a una resistencia de una zona, porque es eso, la zona de un elemento, de un perfil o de una placa, que se puede romper, que se puede rasgar al aplicar la carga de tensión. Y esto tiene mucho que ver con la posición y la configuración de las perforaciones, de los agujeros para los tornillos. Lo que ven ahí en la figura es un ángulo, lo estamos viendo de lado. Esta doble línea que se ve aquí arriba es el ala del ángulo que saldría de la pantalla, estaría perpendicular a la pantalla. Y estamos viendo, bueno, que tiene una línea de perforaciones. Entonces, al aplicar la tensión, este ángulo se podría rasgar en la zona sombreada, en la zona que está achurada. Esto es, se rompería esta parte, saldría hacia la derecha y esta parte se quedaría ahí donde está. Entonces, esto es el rasgamiento que puede ocurrir. ¿Qué lo evitaría? Bueno, lo evitaría la resistencia que se opone en esta zona, en esta línea y en esta otra. Y la línea de arriba, la horizontal, sería una superficie o un área que se opone al cortante. O sea, para que esto sucediera, para que esto se rasgara, esto tendría que fallar al corte, al cortante, en esta línea horizontal. Y esta vertical tendría que fallar a la tensión. Tendría que, o sea, aquí se sufriría una tensión grande y entonces esto se tendría que romper. Entonces, el bloque de cortante se le llama así porque se juntan estas dos resistencias, estos dos esfuerzos, lo que se está cortando y lo que se está tensionando para resistir la carga. Repito, esto tiene que ver con la configuración de tornillos. No en todas las configuraciones de tornillos se puede presentar este bloque cortante o esta posibilidad de desgarre. Es en la mayoría, claro, pero depende mucho de la configuración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tenemos que revisar que no vaya a ocurrir esto. Y lo que hacemos es calcular cuánto resiste al corte esta zona, cuánto resiste a la tensión esta zona, la sumamos, bueno, hacemos una combinación, ya más adelante lo vamos a ver, y la resistencia total debe de ser mayor que la carga que estamos aplicando. Si eso sucede, que la resistencia total es mayor que la carga, bueno, pues entonces no va a ocurrir ese desgarramiento. ¿Cómo lo podríamos evitar si descubrimos que sí puede ocurrir? Bueno, pues tendríamos que aumentar el número de tornillos para que aumentara esta resistencia de corte o modificar la distribución de los tornillos para que aumentara esta resistencia de corte y esa resistencia de tensión. Esto es algo que puede suceder, repito, en cualquier conexión y por lo tanto lo tenemos que revisar. El procedimiento que vamos a seguir. Bueno, se basa en la hipótesis de que una de las dos superficies de falla se fractura mientras la otra fluye. Recuerden que en nuestro método, en nuestra metodología de diseño, hablamos de un estado límite de fluencia y un estado límite de fractura. Entonces, la revisión de esto se hace siguiendo esa misma hipótesis que nos indica el método que seguimos, que es el método de factores de carga y resistencia, y el que nos dicta también las normas técnicas complementarias. Entonces, bueno, la hipótesis es de que una de las superficies falla y la otra, se fractura mientras la otra fluye. Ambas superficies, la de corte y la de tensión, contribuyen a la resistencia total. Por eso decíamos hace rato, la suma de las dos fuerzas o de las dos resistencias es lo que se opone a la carga y a que esto se pueda rasgar, ¿no? O desgarrar. La revisión
se hace de acuerdo a los dos posibles modos de falla, considerando el 60% de la resistencia de la superficie de corte más el 100% de la resistencia de la superficie de tensión. Y lo que hacemos es hacer esta revisión en estos dos supuestos. Inciso A, fluencia de la superficie de corte y fractura de la superficie de tensión. Y esto es el 60% de la fluencia en la superficie de corte que nos queda representado en esta expresión. O sea, la resistencia, la R mayúscula, nos indica la resistencia por el bloque de cortante, B subíndice, o el subíndice BC, es bloque de cortante. Entonces, la resistencia del bloque de cortante va a ser igual a un factor de reducción del bloque de cortante que multiplica a esta carga más esta carga. Acuérdense que área por esfuerzo nos da una carga y área por esfuerzo nos da una carga. Entonces, lo que resiste o la carga que resiste por la fluencia, área por esfuerzo de FY, que sería la fluencia, al 60%, más el 100% de lo que resiste a la fractura, área por esfuerzo de fractura. Y al revés, el 60% del esfuerzo por fractura más el 100% del esfuerzo de área. Entonces, esta es una combinación y esta es otra. Nos vamos a quedar con la que resulte menor de las dos, y esa es la resistencia que tendría. Bueno, en estas expresiones, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir el FY, el FU, el esfuerzo último de tensión, pero tendríamos que también encontrar cuáles son las áreas que están interviniendo. Y esas áreas se refieren a que en esta línea de corte y en esta línea de fractura, pues finalmente lo que resiste son unas áreas, es la longitud de la línea por el espesor del elemento. Y entonces la longitud por el espesor nos da un área de superficie de corte y esto nos da un área de superficie de tensión. Pero en ambos casos vamos a tener dos tipos de áreas. Y aquí están indicadas. Voy a acercarlo un poquito para que se vean mejor los subíndices. La primera es el área gruesa en la superficie de corte. Recuerden que la V la utilizamos para indicar cortante, ¿no? Entonces, el área A subíndice GB es el área gruesa de cortante o de superficie de corte. Y A subíndice NB es el área neta por la superficie de corte. Área gruesa, superficie de corte, área neta, superficie de corte. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, el área gruesa es el área total sin disminuir y el área neta es el área de la superficie de corte, pero disminuida por la presencia de los agujeros. Y después vamos a tener el área gruesa de tensión y el área neta de tensión. Y otra vez la diferencia entre ellas es que el área gruesa es el área total de que está sujeta a tensión y esta va a ser el área neta de la superficie de tensión. Recuerden que estamos hablando en ambos casos, tanto en corte como en tensión, estamos hablando de solamente estas partes que se presentan en la conexión. Esta línea y esta línea en el caso de esta que está en la figura. Pero ¿qué pasa si tenemos otros formatos, otras conexiones con otros elementos? Bueno, pues tenemos que identificar en dónde puede ocurrir ese bloque de cortante o ese desgarre. Aquí está un ejemplo visto de planta de los patines de una sección tipo I. Imaginen que ven la sección tipo I desde arriba, y entonces en los patines que tienen agujeros para tornillos, pues puede ocurrir este bloque de corte, y en el otro patín también puede ocurrir este bloque de corte. Entonces también tenemos superficie de corte y superficie de tensión. Esto puede ocurrir también en conexiones soldadas. Por ejemplo, aquí tenemos dos placas y tenemos la placa con la otra están soldadas, pero entonces al aplicar la tensión, pues esto también, la placa de atrás se puede desgarrar, porque la placa de adelante la jala y entonces la placa de atrás se puede desgarrar y puede quedar este hueco, ¿no? Entonces, para que eso suceda, tendría que vencer esta superficie de corte, tanto esta de arriba como esta de abajo, y esto de aquí vertical se tendría que vencer por tensión. En un canal, por ejemplo, en el alma de un canal o en el alma de una sección tipo I, podríamos tener también estos agujeros de tornillos y entonces podría ocurrir este bloque de corte. ¿Qué pasaría si lo tensionamos? Bueno, el canal o el perfil tipo I se arrancaría, ¿no? dejando esta parte sombreada ahí en su lugar, y esto se rompería, se desgarraría de esta forma, pero para que eso suceda tendría que vencer
esta superficie de corte, la de arriba y la de abajo, y tendría que vencer también la superficie de tensión. ¿Qué pasa en unos ángulos, por ejemplo, atornillados? Unos ángulos que tengan esta distribución de tornillos, si observan es la misma, el de la izquierda y el de la derecha es la misma distribución de tornillos, pero aquí podrían ocurrir dos tipos de bloque de cortante. El de la izquierda, que pasaría en esta línea horizontal, alineado con estos 1, 2, 3, 4 agujeros, y luego la de la superficie de tensión, que tendría que irse en una diagonal y luego en vertical. Pero también podría suceder esta de la derecha, a través de 1, 2, 3 agujeros, la superficie de corte, y luego irse en diagonal hacia el agujero de abajo y hacia abajo. Y esa sería la de tensión. ¿Cuál de las dos sería más probable? Bueno, pues la que oponga menos resistencia, ¿no? Es la que podría provocar que esta parte del ángulo se arrancara hacia la derecha, ¿no? Y esta parte de acá abajo se quedara ahí. Esto sería el bloque cortante. ¿Cuál de las dos es más posible? Bueno, decía pues, la que ponga menos resistencia. Y si pueden observar, la que opone menos resistencia es la de la derecha. Esta sería más posible. ¿Por qué? Bueno, pues a simple vista podemos ver que para que esta se rompiera, tiene que vencer 1, 2, 3, 4 espacios al corte y una diagonal y un espacio a la tensión. Y la de la derecha tendría que vencer 1, 2, 3 espacios nada más al corte y una diagonal y una vertical a la tensión, que esa diagonal y esta vertical de la izquierda y la derecha son iguales. Entonces, esta configuración tiene menos resistencia porque la tensión es la misma, pero al corte tiene menos resistencia. Entonces, si tuviéramos una configuración así, se rompería por la línea que está indicada aquí a la derecha. Bueno. En cada una de las conexiones que tengan tornillos o que estén soldadas, pues tenemos que revisar, hacer esta revisión adicional, aparte de lo que ya vimos, que es lo del aplastamiento de las placas o de los perfiles, el cortante de los tornillos, el alargamiento de los agujeros también de los tornillos, que eso ya lo vimos, y tendríamos que hacer esta revisión además del bloque de cortante. Bueno, para calcular las longitudes, estas longitudes de las líneas punteadas, pues lo haríamos como lo hacemos con las trayectorias de falla, ¿no? Hagan de cuenta que vamos a hacer una trayectoria de falla, nada más que ahora va a ser horizontal, ¿sí? Entonces, el ancho de esta trayectoria o longitud de esta trayectoria o de esta, pues va a ser igual al ancho de la línea menos el diámetro de agujeros más la diagonal, si es que hay diagonales. En el caso del ancho neto, digamos, ¿no? Considerando los agujeros. Y en el caso del grueso total o ancho total, sin considerar los agujeros, pues solamente va a ser igual a la longitud de la línea entre los agujeros más la diagonal si es que existe, ¿no? Si no hay, bueno, pues nada más es la longitud entre los agujeros. Bueno, para entenderlo mejor, pues hacemos un primer ejemplo. Y este ejemplo que viene aquí habla de la siguiente conexión con tornillos de 5 octavos de diámetro que resiste una tensión última, ¿sí? O sea, ya es la tensión factorizada, ya está afectada por el factor de carga, por esa tensión última, de 45 toneladas. Revisar la conexión por bloque de cortante. Esta conexión ustedes se acordarán de ella porque la vimos en uno de los primeros ejemplos, y es la misma, ¿no? Entonces, una placa más ancha, otra más angosta, la más ancha de 35 es más delgada, la más gruesa de 25 es más corta, y bueno, más gruesa. Y hay 9 tornillos de 5 octavos. Bueno, las separaciones entre ellos ya las tenemos indicadas, el paso y el gramín ya están indicados por ahí. Y bueno, nos preguntan, la pregunta del ejemplo es revisar si por bloque de cortante puede soportar las 45 toneladas. Bueno, ¿cuál sería el bloque de cortante? ¿Cuál sería su configuración? Bueno, pues sería esta, justamente, en la placa grande. O sea, la placa chica jalaría y si esto fallara, bueno, pues esto se arrancaría, se quedaría esta como C, ¿no? En la placa de atrás. Y esto se rompería, ¿no? Al jalarlo hacia la derecha. Bueno, pues entonces tenemos que revisar esta superficie de corte y esta vertical superficie de tensión.
¿Qué hacemos? Primero, bueno, pues tenemos el diámetro de agujeros, que es 1,91. Y entonces lo que hacemos es calcular las áreas, justamente. Las áreas, tanto el área gruesa de cortante como el área neta de cortante, y el área gruesa de tensión como el área neta de tensión. Entonces empezamos por el área gruesa de cortante en la figura. El área gruesa de cortante, pues va a ser la longitud que tenemos aquí entre los agujeros y hasta el borde, multiplicada por el espesor, tanto la de arriba como la de abajo. Entonces tenemos 4 veces 5 centímetros. ¿Por qué son 4 veces 5 centímetros? Bueno, recuerden que la separación entre los agujeros son 5 centímetros, centro a centro. Entonces tenemos 5 centímetros aquí, más 5 centímetros aquí, más 5 centímetros arriba, más otros 5 centímetros en esta parte. Y además tenemos 2 de 3 centímetros, 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí abajo. Entonces, por eso el área gruesa es 4 espacios de 5 centímetros, 1, 2, 3, 4, más 2 de 3, 1, 2, y lo multiplicamos, la suma de eso, lo multiplicamos por 1,27. Eso nos da un área, y es el área de la placa, digamos, de su sección transversal, en esta zona y en esta zona, que nos da de 33,02. Entonces, ese es el área gruesa. Ahora, ¿cuál es el área neta? De cortante también. Bueno, pues es 4 veces 5, 1, 2, 3, 4, más 2 veces 3, 1, 2, 2 veces 3 centímetros, menos 5 agujeros que tienen un diámetro de 1,91. ¿Cuáles 5 agujeros? Bueno, estos 1, 2, estos dos de abajo, 1, 2, entonces tenemos aquí 4, y la mitad de la esquina, y la mitad de la esquina de acá arriba. ¿Por qué nada más la mitad? Bueno, porque recuerden que le estamos descontando, las medidas tenemos centro a centro, ¿no? Entonces le tenemos que descontar la mitad nada más de la medida de centro a centro, nada más la mitad de este y la mitad de este. Eso nos da un agujero entre los dos, más 2 y 2 son 5. Entonces por eso le estamos restando 5 agujeros, y al área que teníamos le estamos quitando 5, la multiplicamos por el espesor y nos da 16,45. Entonces, este es el área neta o área disminuida por los agujeros. Área gruesa, 33,02 al cortante, y área neta, 16,45 al cortante. Ahora, la de tensión, el área de tensión es esta vertical. Entonces, hacemos lo mismo. El área gruesa, 2 por 8, que son 2 espacios de 8, por el espesor, 1,27. Y eso nos da 20,32, es el área gruesa sin disminución. Y el área neta, pues le quitamos los agujeros, 2 por 8, menos 2 agujeros. ¿Por qué 2 si aquí tenemos 3? Bueno, lo mismo. Un agujero en medio más la mitad del de arriba, la mitad del de abajo, y eso nos da 2. Entonces, 2 por 8 menos 2 por 1,91, y por el espesor 1,27. Y eso nos da un área de 15,47. Entonces tenemos un área gruesa de tensión 20,32, un área neta de tensión de 15,47. Sustituimos estos valores de áreas en las dos expresiones que hablamos antes: fluencia en la superficie de corte y fractura en la superficie de tensión, y luego fractura en la superficie de corte y fluencia en la superficie de tensión, que son las dos combinaciones. Y tenemos entonces, sustituyendo esos valores, tenemos una resistencia primero de 84 toneladas y una resistencia después de 68 toneladas. De las dos combinaciones nos quedamos con la que resiste menos, 68 toneladas. Entonces, en la conexión están aplicadas 45, ¿sí? Entonces, el bloque de cortante resiste 68. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a rasgar, ¿no? O sea, no se va a romper rasgándose o desgarrándose, porque el bloque entre el cortante y la tensión soportan 68 toneladas. Bueno, una combinación 84, la otra 68, nos quedamos con la menor, 68. Soporta 68 toneladas y la tensión que le estamos aplicando es 45. Entonces, con eso queda revisado de que no sucede el desgarre. ¿Qué tendríamos que hacer si sucediera? O sea, si aquí nos hubiera dado, en vez de 68, nos hubiera dado 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, si le aplicamos 45, pues se desgarra, ¿no? Se rompe. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues aumentar esta superficie de corte, incluso también si podemos aumentar la de tensión.
Para aumentar la de tensión, pues tenemos que separar más los tornillos. Para aumentar la de corte, o los separamos más, o le ponemos otro tornillo más, ¿no? Eso nos da, pues, más longitud. Lo ideal sería separarlos más. Recuerden que no podemos tampoco separarlos demasiado, hay límites de separación. Entonces, bueno, pero podríamos jugar un poco con eso para darle mayor resistencia. Eso es lo que tendríamos que hacer. O, de plano, en otros casos, pues cambiar la configuración de los tornillos, cambiarlos en la forma en que están colocados. Recuerden que eso, quien está diseñando la conexión, pues tiene el control de hacer eso. O sea, yo decido colocarlos de una manera que convenga de acuerdo a estas revisiones que hago para que soporte en todos los casos, ¿no? Y es la forma en que se diseñan las conexiones. Bueno. Otro ejemplo, que es el último que vamos a hacer de tensión y que llegamos justamente hasta el bloque cortante. Lo vamos a hacer todo desde el principio. Me voy a ir un poco rápido porque, bueno, ya los hicimos antes. Y vamos a llegar hasta el bloque cortante. Determinar, el ejemplo dice, determinar el espesor de las placas para que la conexión trabaje en su máxima capacidad. Y definir cuál es la máxima carga que se puede aplicar si los tornillos son A490 de 5 octavos de pulgada y el plano de corte coincide en la zona roscada. ¿Qué es lo que estamos conectando? Bueno, pues estamos conectando un ángulo. Otra vez es el caso de que no podemos traslapar el ángulo, pero se nos acaba el ángulo y tenemos que continuar. Entonces, llega el ángulo de la izquierda, se nos acaba, y aquí iniciamos con otro ángulo. Y para añadirlos, pues utilizamos una placa en el ala de arriba y una placa en el ala de abajo. Aquí lo vemos en el corte, le ponemos una placa aquí arriba, una placa en el ala de lado, y entonces lo conectamos. Arriba tiene dos hileras de tornillos, dos filas de tornillos, y en la otra ala nada más tiene una. Es un ángulo de lados iguales, y es un ángulo que tiene 152 milímetros de tamaño y 25 milímetros de espesor. Esto es en pulgadas, son 6 pulgadas por 1 pulgada. 6 pulgadas de tamaño, es lados iguales, así es que 6 y 6, y el espesor del ángulo es de 1 pulgada. Las separaciones de los tornillos ya están indicadas aquí, tanto en el paso como en el grano. Bueno, ¿qué hacemos primero? Pues sacamos los datos del ángulo de las tablas del manual, y para ese ángulo tenemos un área de 62-67 centímetros cuadrados, un espesor de 25 milímetros, que es 1 pulgada, y gramiles de las filas donde nos dicen los gramiles recomendados. Bueno, un gramil de 9 centímetros y un G1 o gramil subíndice 1 de 6 centímetros y un G2 de 6 centímetros. Recuerden que eso de 6 centímetros, bueno, el G1 y el G2 son los máximos gramiles a los que los tenemos que separar las perforaciones de la orilla. Esto, bueno, pues nos sirve justamente para comprobar que estas separaciones que están aquí ya indicadas, pues no se pasen de eso. Bueno, diámetro de las perforaciones, recuerden que le aumentamos al diámetro del tornillo 1 octavo y un 16avo, entonces nos queda 1,91 y 1,75 por aplastamiento. Revisamos las limitaciones, 12 veces el espesor nos da 30-48, el espesor del ángulo, nos da 30-48, esa es la separación máxima, no tenemos problema porque estamos separando a 6 centímetros y a 9 centímetros, entonces no tenemos problema con la separación máxima. Separación mínima, 3 veces el diámetro del tornillo, 4,77 centímetros, tampoco tenemos problema porque están a 6 centímetros de separación. Y la separación a la parte externa o a la orilla, mínimo son 2,78. Tampoco hay problema porque tiene 5 centímetros en un caso, 6 centímetros en el otro. 3,2 centímetros en el otro sentido. Entonces, a la orilla. Entonces, todos son mayores a 2,78, por lo tanto no hay problema. Bien, vamos a determinar la tensión resistente en el ángulo, ¿no? Para saber cuál es la tensión que se le va a aplicar a la conexión. Recuerden que en el enunciado nos dice que diseñemos el espesor de las placas de manera de que la conexión trabaje a su máxima capacidad.
Entonces, pues tenemos que definir cuánto resisten, cuál es la máxima capacidad del ángulo. Entonces, desdoblamos el ángulo, bueno, nos lo imaginamos, ¿no?, desdoblado, para ver cuáles son las posibles trayectorias de falla que pueden ocurrir. Identificamos tres. Una que pasa por los dos tornillos de una de las alas y luego se va al tornillo de la otra, se va en diagonal. Otra que pasa por los dos tornillos de una de las alas y se va recta sin pasar por ningún otro agujero, nada más por dos. Y otra, la tercera, que pasa a través de los dos perforaciones en diagonal y luego también en diagonal se va a la perforación de abajo. Entonces son las tres posibles trayectorias que tenemos. Las dimensiones, bueno, si nos imaginamos el ángulo desdoblado, recuerden que le llamamos B' a ese ancho, y ese B' es la suma de las dos alas, de los anchos de las dos alas, menos una vez el espesor. Recuerden que le restamos el espesor por la pérdida de material que hay aquí, en la línea imaginaria de doblez. Eso nos da 2786, aquí está aproximado a 2790. Bueno, y el G', que es la distancia que hay entre esta perforación y la de la otra ala, como está la línea de doblez en medio, entonces también le tenemos que restar el espesor. Entonces esto es 9 más 6. 9 es la separación que hay de aquí a aquí, y 6 es la separación que hay de aquí a aquí. Entonces 9 más 6 menos el espesor, 2.5, nos queda de 12.5. Entonces la separación que hay desde estos agujeros a estos de acá, la consideramos de 12.5. Bueno, calculamos los anchos netos de las trayectorias de falla. Para la 1 tenemos B', 2787, menos 3 agujeros, 1, 2, 3, y más una diagonal, que es la diagonal esta larga, ¿no? Nos da de 2231. Para la 2, nada más es el ancho menos 2 agujeros, ancho menos 2 agujeros, 2408. Y para la 3 es el ancho menos 3 agujeros más 2 diagonales, una diagonal chica y una diagonal grande. Entonces tenemos ancho de 2786 menos 3 agujeros más una diagonal más otra diagonal. Y nos da de 2385. Rige la menor, que es de 2231. Quiere decir que se va a romper el ángulo por la trayectoria 1, ¿no? Se rompería, en caso de que llegáramos a la ruptura, se rompería por la trayectoria 1. Bueno, calculamos el área neta. Recuerden que tenemos dos maneras de calcular el área neta. Una es simplemente multiplicando ese ancho neto que ya encontramos por el espesor, y eso nos da un área neta. Pero para trayectorias sencillas como esta, también podemos calcularla restándole al área de la sección transversal del ángulo, restándole el área de acero de los agujeros. O sea, le quitamos esos agujeros, ¿no? El área. Y le sumamos las diagonales en caso de que existan. Entonces, esta manera es un poco más exacta, un poco más precisa de calcular el área neta. Podemos usar cualquiera de las dos, repito, pero para trayectorias sencillas como esta, pues es fácil calcularla de esta manera y nos da un poco más precisa. Entonces la calculamos de esta manera. Al área del perfil le restamos el área de los tornillos, o sea, bueno, el área de los agujeros, perdón, y le sumamos el área de la diagonal. Entonces, área de perfil menos 3 agujeros por el espesor, eso nos da un área de agujeros, más la línea diagonal, o sea, la longitud de la diagonal por el espesor, nos da un área de diagonal, y entonces nos da esto un área neta de 4880. Un área disminuida del ángulo de 4880 por la presencia de los agujeros. El ángulo sin agujeros tiene un área de 62-67. Bueno, esta área neta la podemos tomar como el área reducida, digamos, que es A subíndice E, y que recuerden es el área neta multiplicado por un factor U por lo del retraso por cortante. Sin embargo, en esta conexión no hay retraso por cortante. ¿Por qué? Porque las dos alas del ángulo, esto es todas las partes del ángulo, nada más tiene dos partes, dos alas. Las dos alas del ángulo están conectadas con los tornillos, entonces no hay retraso por cortante por estar las dos alas conectadas. Y si no hay retraso por cortante, entonces el área efectiva, el A subíndice E, la tomamos tal cual como el área neta, o lo que es lo mismo, el factor de reducción U, de retraso por cortante, lo tomamos como si fuera 1. Entonces el área efectiva es de 4880. Calculamos las tensiones entonces resistentes del ángulo por fluencia.
su área gruesa por el FY por 0.90 nos da 142 toneladas, 142.7. Y por el estado límite de fractura, el área efectiva por el esfuerzo último de tensión y por el factor de reducción nos da 149 toneladas. De las dos tensiones resistentes por fluencia y por fractura nos quedamos con la menor, 142. Entonces, lo que le podemos aplicar hasta a la conexión hasta ahorita, o sea, lo que resiste el ángulo es 142.7 toneladas. ¿Qué pasa con los tornillos? Hay que revisar el aplastamiento, ¿no? Tanto de los ángulos, en el ángulo, como después lo revisaremos en las placas. Para revisar el aplastamiento, en el ala que tiene dos tornillos, pues calculamos sus longitudes, el de subíndice 1, S subíndice 1, el S subíndice 2, las calculamos, nos dan estos valores. En donde hay un solo tornillo, calculamos su resistencia en el extremo, sustituimos los valores y nos da 38.47. Para los tornillos intermedios, 39.64. En el ala de un solo tornillo, calculamos también sus longitudes, sus resistencias en el tornillo extremo, su resistencia en el tornillo intermedio, 65 toneladas, 39 toneladas, y la resistencia de todo el ángulo, considerando las dos alas, pues hacemos esta suma y nos da 697 toneladas. Aquí está mal puesta la coma, esto es 697.301 kilogramos, que son 697 toneladas. Como ven, por aplastamiento, resiste casi 5 veces lo que resiste por tensión el ángulo. El ángulo estamos diciendo que resiste 142, por aplastamiento resiste 697. Entonces no tiene problemas por aplastamiento. Elongación de agujeros, ¿no? Alargamiento de agujeros. Sustituimos los valores en la expresión y nos da 504 toneladas. Tampoco tiene problemas por el alargamiento de los agujeros. Son 504 toneladas contra 142 que puede soportar el ángulo por tensión. Bueno, ¿qué pasa con los tornillos cuando trabajan acortando? Todos los tornillos de la conexión están trabajando a corte simple. Los dos de arriba, las dos líneas de tornillos de arriba y la línea de tornillos del ala de lado trabajan a corte simple porque están uniendo dos elementos nada más. Están uniendo la placa con el ángulo, y entre ellos pues nada más se produce el cortante simple. Entonces, los 17 tornillos de la conexión, porque son los que ya están ahí, recuerden que estamos revisando una conexión ya hecha, entonces los 17 tornillos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 tornillos, recuerden que son de cada lado, ¿no? 17 tornillos de este lado y 17 tornillos de este. Entonces, los 17 tornillos trabajan a corte simple. Lo cual, bueno, nos facilita un poco porque calculamos el área de un tornillo, que es de 1,98. Recuerden que es el área de la sección transversal, o sea, el área del círculo del tornillo, es 1,98 centímetros cuadrados. La resistencia del tornillo al cortante es de 4.200. Recuerden que este dato lo tomamos de la tabla. Y entonces, el área de corte de los 17 tornillos, pues es 1,98 por 17, nos da 33,96. Y la resistencia, pues son toda esa área de corte, 33,66 por 0.75 por 4.200 y nos da 106 toneladas. Entonces, el ángulo soporta 142, pero los tornillos solo soportan 106. ¿Cuál es la tensión que le podemos aplicar a la conexión? 106 nada más. Entonces, la tensión de diseño de la placa va a ser 106 toneladas. ¿Cómo determinamos el espesor de las placas? Bueno, pues eso está también fácil porque las placas que vamos a poner, esta de aquí arriba y esta de acá, pues tienen que ser del tamaño del ángulo, ¿no? El tamaño del ala, ¿no? Su ancho es el ancho del ala, ¿no? Del ángulo. Esto es 15.2 centímetros o 6 pulgadas. Y lo que tenemos que determinar, pues nada más es el espesor. Para poderlo determinar, pues necesitamos saber cuánta área necesitamos para soportar 106 toneladas. Entonces lo que hacemos es que en la expresión del estado límite de fluencia, la igualamos a la tensión que necesitamos. El área es igual a este espesor por ancho y conocemos el ancho, despejamos el espesor y nos da 1,54. Con eso proponemos un espesor de placa, 3/4. Entonces,
proponemos que las placas sean de 3/4 de pulgada. Revisamos esas placas que estamos proponiendo de 3/4 de pulgada, las revisamos por el estado límite de fractura. ¿Por dónde se van a romper las placas? Las placas están separadas, recuerden que una está arriba y otra está a un lado, pero la placa de arriba pues, se rompería por donde están los dos agujeros y la placa de abajo se rompería por donde hay un agujero nada más. Entonces, su ancho es el ancho de las placas, 30.4 menos 3 agujeros, 1, 2, 3, y nos daría 24,67. El área neta sería esos 67 por el espesor de 3/4 de pulgada, que nos da 47 ohms. Recuerden que en las placas tenemos que revisar que no se pase del 85% del área total. Eso es 49,35. 47 no se pasa de 49, entonces usamos 47 para el estado límite de fractura. Y las placas soportan 144 toneladas, que son más de las 106 toneladas. Entonces, nos podemos quedar con esas placas que estamos proponiendo de 3/4 de espesor. Revisamos por aplastamiento las placas, igual que lo hicimos con el ángulo. LC1 y LC2 ya no los tenemos que recalcular porque son los mismos, los tornillos no se están moviendo de lugar, entonces estas longitudes son iguales. Simplemente sustituimos, calculamos resistencia al aplastamiento en las placas, lo que cambia sí es el espesor, porque ahora son las placas, tienen un espesor diferente, 3/4. Recalculamos estas cantidades para 2 tornillos, para un tornillo, hacemos toda la suma y el aplastamiento resulta de 525 toneladas. Más grande que las 106 toneladas que le podemos aplicar. Entonces, tampoco tienen problema las placas por aplastamiento. Elongación de agujeros o alargamiento de agujeros, también sustituimos. Lo que cambia aquí es el espesor. Ahora es el espesor de la placa o de las placas. Y tenemos una resistencia de 379 toneladas. Tampoco tienen problemas con las 106 que se le van a aplicar a la conexión. Bien, y llegamos a la revisión del bloque de cortante. Bueno, ¿cómo se podría desgarrar la conexión? Bueno, pues el ala que tiene una fila de tornillos se podría desgarrar así, como la vemos, y el ala que tiene 2 filas de tornillos se podría desgarrar de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues calcular cuál es la resistencia del bloque de cortante considerando área de corte y área de tensión. Las separaciones aquí las tenemos. Entonces, el área gruesa de corte, 9 espacios de 6 centímetros. Tenemos aquí el primero, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego acá 6, 7, 8, 9. 9 espacios de 6 centímetros. Más 5 centímetros, que son estos. Perdón, estos de acá abajo. 5 centímetros al borde, más 8 centímetros acá arriba al borde. Y lo multiplicamos por el espesor, 2.5 centímetros o una pulgada del ángulo, y nos da 167.5 centímetros cuadrados de área gruesa al corte. La revisión del bloque de cortante la vamos a hacer al ángulo nada más, porque el ángulo es más delgado que la placa. Si el ángulo resiste, la placa también va a resistir. O sea, en la placa también puede haber bloque de cortante. Pero si el ángulo que es más delgado resiste por bloque de cortante, ya la placa ni siquiera la tenemos, las placas ni siquiera las tenemos que revisar, porque son más gruesas. Bueno. Entonces, ok, área gruesa de corte. Luego, área neta de corte. Otra vez, 9 espacios de 6, más 5, más 8, menos 10 agujeros. ¿Cuáles 10 agujeros? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 completos, 6, 7, 8, 9 completos, y la mitad de este y la mitad de este. Y entonces eso nos da los 10. Por el espesor y nos da un área de 119,75. Área gruesa de tensión. 6 más 6.2 más 3.2. 6 más 3.2 más 6.2. Es la longitud de estas líneas. Eso es lo de tensión. Y lo multiplicamos por el espesor. 2.5, entonces nos da 38.5. Área gruesa. Área neta. Los mismos espacios, nada más que le quitamos 2 agujeros. ¿Por qué 2?
Tenemos uno completo, más la mitad de este y más la mitad de este. Por eso nada más son 2. Y nos da 28,95. Sustituimos estas áreas, área gruesa de corte, área gruesa, área neta de corte, área gruesa de tensión, área neta de tensión. Los sustituimos en las dos expresiones para calcular la resistencia de bloque de cortante. Y nos quedamos, bueno, calculamos y nos quedamos con el menor de los dos, 279 o 292. Nos quedamos con 279. Y 279 es más grande que 106 toneladas. Entonces no tendría problema la conexión por desgarre. O sea, no sucedería eso. Tu bloque de cortante resiste la carga que le vamos a aplicar de 106 toneladas. Bueno, hasta aquí terminamos con el tema de elementos sujetos a tensión, conexiones sujetas a tensión. El siguiente tema va a ser elementos sujetos a compresión. Denle una leída a este último ejemplo para que les resulten las dudas que tengan que resultar. Y en la siguiente clase, antes de empezar el tema, pues pueden hacer las preguntas. O antes de la clase, en el momento que quieran. Recuerden que me pueden mandar sus preguntas, sus dudas, por el Classroom, y por ahí se las contestaré. Les recuerdo que tenemos que programar, váyanle pensando, jefe de grupo, tenemos que programar examen parcial en estos días. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí. Muy bien, bueno, pues aquí dejamos la clase. Dejamos la clase, que tengan buena tarde. Nos vemos. Nos vemos. Buena tarde.